Con este ciclo hemos querido invitarles a reflexionar sobre los cambios que se avecinan o que transforman nuestro entorno. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el calentamiento global y las energías alternativas, entre otros muchos. Hoy tengo el honor de contar con la presencia del doctor Antón Digona Arizmendi, médico neurólogo, socio y colaborador frecuente de la Sociedad Landázuri, conocido por muchos de los que estáis aquí presentes. Su conocimiento y experiencia en el campo médico nos brindarán una valiosa perspectiva sobre uno de los temas más relevantes de la actualidad, la inteligencia artificial en el futuro de la medicina. La inteligencia artificial se ha convertido en un elemento omnipresente en nuestras vidas y su influencia en la medicina es un área fascinante y llena de posibilidades. El doctor Digón nos guiará a través de las innovaciones y desafíos que la inteligencia artificial plantea para la atención médica. Al final de la conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Antón Digón. Muchas gracias. Funciona. ¿Se me oye? Bien. No voy a negar que estoy un poco cohibido porque yo he venido a todas las sesiones de este ciclo y es la primera vez que esto se llena y hasta hay gente de pie. Evidentemente no me hago ni la menor ilusión de que eso sea por el atractivo del ponente, que es un perfecto desconocido en estas lides. Pero, bueno, en el tranvía uno no suele oír hablar de inteligencia artificial, de cambio climático, pero tengo cita con el radiólogo, tengo un resultado de un escáner, tengo unas cifras de tensión, de eso se oye mucho, ¿no? Y entonces entiendo que es el tema el que atrae el que atrae o les ha traído aquí. En realidad, cuando la Sociedad Landázuri me encargó esto, lo que me encargó fue que buscara a alguien que diera esta conferencia. Pero aún me quedan conexiones de mis tiempos médicos y los que consulté me dijeron que no hay gente que hable de eso. Los que han venido por aquí, alguno que otro de Madrid, vienen a hablar de la inteligencia artificial en la gestión sanitaria, que yo pensé que no interesaría demasiado. Y, por ejemplo, la revista de medicina clínica más conocida del mundo, que es el New England Journal of Medicine, está haciendo una serie sobre la inteligencia artificial y el editor confesaba lo que le estaba costando encontrar expertos para hablar de esos temas. Hay mucha gente haciendo cosas concretas, pero quizá que no tengan una visión general. Con todo esto casi les estoy diciendo que tienen ustedes aquí a un ponente poco cualificado, pero que lo ha intentado. He estado leyendo mucho, he estado estudiando, me ha interesado y espero contarles algo que les interese. No digo que les vaya a entretener, pero uno no viene a este tipo de charlas a entretenerse, sino a informarse. Entonces vamos a ver si eso lo conseguimos. La inteligencia artificial, como nos ha dicho Pedro, sí es una de las cosas que está en este momento muy en boga. Hay una muy reciente encuesta de unos miles de médicos americanos que el 56% creen que en los próximos años la mayoría de sus decisiones clínicas las tomarán utilizando herramientas de inteligencia artificial. O sea que parece que es un asunto prometedor, aunque sí también se nota que las cosas que ya se están haciendo está costando introducirlas en el sistema. El sistema tiene resistencias a estas novedades. Bueno, ¿de qué inteligencia artificial voy a hablar? Yo me arma un cierto lío porque uno lee cosas y la gente parece que habla de cosas diferentes y me he hecho un esquema para andar por casa que no sé qué les parecerá, pero se lo presento.
tres formas de entender la inteligencia artificial. La inteligencia superior sería una forma de inteligencia que se llegaría a crear muy superior a la inteligencia humana. Es esa de la que se habla con miedo, de que un día nos va a dominar y nos va a utilizar como nosotros utilizamos a seres de menor inteligencia, como los animales, que se hará autónoma y estaremos a su merced. Pero bueno, es curioso que hay una línea de pensamiento con la que me he encontrado que dice que tenemos el deber ético de buscar esta inteligencia porque los humanos tenemos muchos problemas sin resolver. Enfermedades que no sabemos curar, el cambio climático, la obtención de energía limpia, abundante, y que una inteligencia superior a la nuestra, si la pudiéramos crear, nos solucionaría muchos de estos problemas. Deber ético de crearla. No sé si me impresiona un poco a ciencia ficción, pero lo planteo como lo cuentan. La inteligencia general es la que habitualmente se refiere a inteligencia como la nuestra, es decir, crear seres que sean como uno de nosotros. Hay una polémica sobre si eso es posible, si para ser como un ser humano se puede ser con el frío y seco silicio y no hace falta el húmedo y caliente carbono con un corazón que lata y unas tripas que se muevan, y solo así se puede ser un ser humano, que lo otro ni se nos parecerá. Pero hay quien opina que sí, y aquí sí que hay una polémica ética que se ve repetidamente, y es que estos sujetos, vamos a llamarle así, deberían, si fueran como nosotros, deberían tener categoría de ciudadanos y deberían tener derechos, deberían poder votar, deberían poder ser votados. Pero cuando yo sigo esta línea y me empiezo a imaginar a un lehendakari algorítmico, me da la sensación de que no, de que algo no me va con esto. Bien, y luego está la inteligencia artificial especial. La especial es la que existe hasta ahora, en este momento, que es la que se dedica a solucionar problemas específicos, pueden ser banales, como jugar al ajedrez, más interesantes, como el pronóstico del tiempo, los coches autónomos, y bueno, en medicina es donde realmente se está utilizando, se empieza a utilizar bastante y se está investigando mucho, y es lo que nos trae hoy aquí. Y entonces dentro de la medicina me he encontrado que hay tantas cosas en las que entra la inteligencia artificial que he seleccionado las cosas que me interesaban a mí, espero que a ustedes también algo, y he eliminado pues muchas otras. Entonces, no voy a hablar, por ejemplo, de gestión hospitalaria. Hay mucho sobre esto. Las citas nos las acabará dando un sistema, no una señorita detrás de un teléfono, sino un sistema inteligente, y todo el tema económico, todo eso, de eso no voy a hablar. Sobre la privacidad hay mucho escrito porque la inteligencia artificial que maneja tantos datos, están los datos por ahí, en nubes, y entonces todo el tema de cómo mantener la privacidad de nuestros datos personales es todo otro tema del que se habla mucho y que yo voy a evitar. También se habla, algo les he dicho, de la ética, porque estos sistemas toman decisiones y toman decisiones que nos afectan y toman decisiones según unos principios que en realidad hemos introducido nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta bien de qué estamos metiendo allí. Todo otro tema de la inteligencia artificial. Los sesgos, relacionado con lo anterior, uno puede hacer instrumentos, herramientas de inteligencia artificial, pero que se basen en poblaciones sesgadas, no incluir a minorías, no meter a mujeres, ese tipo de cosas
que al final pueden dar resultados sesgados y sobre eso se está trabajando mucho para evitarlo. En la investigación se usa mucho, permite, hoy en día ya hasta estos sistemas están proponiendo estudios y en el caso extremo se han visto trabajos médicos inventados por un sistema en que no hay quien se dé cuenta de que aquello es un invento y los datos no son reales. Entonces, de hecho, muchas revistas empiezan ya a pedir a los autores que especifiquen mucho cuánto ha intervenido la inteligencia artificial en el manuscrito que les presentan. Y tengo entendido que hay alguna revista que ya ha incluido en la lista de autores a una herramienta de inteligencia artificial como uno de los autores. Parece un poco raro, pero así es. No voy a hablar tampoco de neuroprótesis, todas esas cosas de que se habla, que permiten andar a los paralíticos, que permiten comunicarse por actividad cerebral pura a través de sistemas. De esto tampoco voy a hablar, pero es otro de los temas que salen, y menos aún del transhumanismo. No sé si les suena, hay una corriente que dice que llegará un día en que nuestra mente se incorporará a un sistema digital donde estará comunicado con toda la sabiduría del mundo y además será inmortal, metido en ese sistema. Yo cuando oigo esto me suelo, si paso por la Plaza de la Virgen Blanca, me acuerdo de aquellos que quisieron ser como dioses y vino San Miguel con la espada flamígera y los echó al infierno. Pero de esto se escribe, o sea que tengo dudas de que nunca exista, pero ahí está. De esto no voy a hablar. Entonces, al final diremos eso, entonces, ¿de qué va a hablar este señor? Si no va a hablar de lo interesante. Pues voy a hablar de cosas que me han gustado mucho más relacionadas con la práctica diaria de la medicina. Y espero que también a ustedes les resulte más cercano, ¿no? En realidad todo esto está empezando. En el año 70 se escribía que para el año 2000, en muchos terrenos, la inteligencia artificial reemplazaría las actividades intelectuales de los médicos, y eso no ha pasado. Entonces, bueno, todavía los médicos tienen que usar su inteligencia, pero sí es verdad que empieza a haber sistemas que funcionan muy bien y que están poniendo nerviosos a algunos médicos. Bien. Antes de entrar en esto, en los temas concretos, hablo de esto del Big Data. El Big Data es una expresión inglesa latina que algunos quieren traducir como macrodatos o datos masivos, pero en general se usa la expresión tal como viene. De esta nos han hablado en este ciclo otros ponentes. Esto es básico para la inteligencia artificial, esta utilización masiva de datos. Yo recuerdo en alguno de los sitios donde he trabajado por poco tiempo en el extranjero, era un hospital donde tenían un sótano polvoriento donde había archivadas historias desde el siglo XIX, historias clínicas, que en realidad no tienen una utilización práctica. Hoy en día las historias están todas digitales, están todas en la nube, y entonces son accesibles. Y entonces la mente humana con tantos datos se desborda, y ahí entra la inteligencia artificial, que es capaz de no perderse, de descubrir líneas, de descubrir tendencias que están escondidos en todos esos datos y que a nuestra mente se le escapan. Y por poner algunos ejemplos, esto se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, en las infecciones, con el incontable número de genomas del virus que se han repartidos por todo el mundo. La inteligencia artificial ha conseguido hacer unos árboles genealógicos, unos seguimientos geográficos. Todo esto se ha hecho con eso. Por ejemplo, también en la
prevención por las mascarillas, el confinamiento, todo eso, qué efecto ha tenido, y lo ha tenido, que porque últimamente parece que hay gente que empieza a dudarlo. Esto se ha visto mucho también a través de técnicas de inteligencia artificial. Valorar procedimientos médicos, por ejemplo, el screening de mama. ¿Esto disminuye la mortalidad, sí o no? Es una cosa que se hace a tanta gente que es muy difícil analizar las cifras para llegar a la conclusión de que realmente está sirviendo desde el punto de vista de sanidad pública. También aquí interviene esa capacidad de la inteligencia artificial de los big data, de manejar tantos datos. Bien, entonces empiezo con algunas cosas más sencillas, como es, por ejemplo, el intercambio de datos. Yo hice la transición de escribir a mano todo, la famosa caligrafía de los médicos, a escribirlo en un teclado. No sé a ustedes qué impresión, si les parecía mejor o peor ir al médico y que estuviera escribiendo, mirándoles, o estuviera todo el tiempo mirando al teclado. A algunos les parecía como más distante, ¿verdad? Aunque he visto que ahora los jóvenes han aprendido la escritura ciega y entonces le están mirando a uno y mientras escriben, o sea que han avanzado sobre mi nivel. Entonces yo trabajaba en el Hospital Santiago y obtener datos de Txagorritxu a veces era complicado, pero ahora ya todo está unido en el UA. Pero si les pasa algo en Benidorm, a lo mejor no es tan fácil el que lleguen los datos, o hace falta enviar informes escritos y cosas así. Se dice que con la inteligencia artificial, digamos, acabaremos todos teniendo acceso a todo, lo cual suena un poco así, pero bueno, y aquí habrá el problema de la privacidad de los datos. Si todo está ahí abierto para todos, tendrá que haber sistemas, y se está trabajando mucho en sistemas en que guarden al individuo de ser observado por cualquiera. Otro tema, así de entrada, es la actualización de información, eso que los médicos llamamos estar al día. Reconozco que esto fue una de mis obsesiones profesionales y siempre vivida con una cierta sensación de culpabilidad. No dedicaba todo el tiempo que debiera al estudio. Y entonces, no sé si ustedes tienen recuerdos de su actividad profesional, recuerdos desagradables o casi pesadillas, pero hay una que para mí es recurrente, de aquel paciente al que yo le di un tratamiento, digamos, aceptable, porque no sabía que 3 semanas antes, en una revista francesa de poca tirada, se había publicado un tratamiento bastante mejor, que luego ya se hizo más conocido, pero en ese momento me pilló, y entonces es algo con lo que de vez en cuando me despierto soñando, no es buena cosa. Entonces, yo, a los últimos años ya estaba el Internet, y yo, bueno, me lo facilitaba mucho y estaba suscrito a ciertos sistemas que le ponen a uno al día de una forma bastante fiable. Pero claro, esto crece exponencialmente. Cuando yo empecé a estudiar medicina, se decía que los conocimientos médicos se duplicaban cada 7 años. Cuando acabé, dicen que se duplicaban cada 3 meses. Y claro, ¿quién puede estar al día? Pues la inteligencia artificial, no la inteligencia de un pobre ser humano. Bien. Otro asunto con el que se está trabajando es la seguridad. Todos hemos oído y leído en el periódico esos errores médicos, ¿no? Parece que son cosas que venden el periódico. Yo creo que a veces se enfatizan demasiado, pero es lo que hay. Es una actividad humana y tiene que haber errores. Y toda una línea en la que se está trabajando en la inteligencia artificial es tratar de evitar esos errores en el diagnóstico, en los tratamientos, en las cirugías. O sea que es
otro de los campos de la inteligencia artificial. Bien. Y la inteligencia artificial lo que es muy buena es en el análisis de imágenes. Y entonces empiezo, para ya hablar de ciertas especialidades médicas, empiezo por la más imaginaria de todas, que es la radiología. Estuve pensando, debería enseñar yo aquí radiografías que quedan muy bonitas, pero no parece que tiene mucho sentido. O sea que sigo con mis diapositivas austeras de 4 palabras. Seguro que a todos ustedes les han hecho una radiografía y me imagino que a muchos una resonancia. Es posible que si yo quisiera saber a mano alzada cuántas resonancias, sería más rápido que levantaran los que no les han hecho una resonancia, que serían unos poquitos. Entonces, yo en mi carrera profesional manejé las imágenes de celuloide, ¿se acuerdan ustedes? Se ponían en el negatoscopio y allí se veía. Ahora todo está digitalizado, todo está en la nube y claro, la inteligencia artificial puede acceder a todo eso, por una parte, a incontables radiografías y por otra puede examinarlas píxel a píxel con un detalle que el ojo humano no puede. Y por eso quizás es por lo que donde más se está empezando a usar la inteligencia artificial es en la radiología. Yo tenía cierta idea de cómo ver una radiografía, pero me gustaba verla con los radiólogos porque era bonito ver cómo unos ojos educados, entrenados, veían mucho más que yo. Pero el jefe de radiología de mi hospital, que se jubiló más o menos como yo, me acuerdo que me dijo que en unos pocos años estas máquinas ya no van a dar solo la imagen, sino el diagnóstico. Tendrán incorporados un sistema de inteligencia artificial que darán el diagnóstico. Entonces, rápidamente les cuento algunos ejemplos de cosas en las que se está usando. Les suena la mamografía, ese screening que se hacen las mujeres para detectar el cáncer de mama en fase precoz. El análisis visual puede ser difícil, sobre todo, dicen en lo que llaman mamas de tejido denso, y no me voy a meter en terrenos escabrosos. Los sistemas estos han aprendido con miles de imágenes que pueden medir diferencias de densidad con enorme sutileza, más que nuestra visión. Y entonces, de esta manera se están, por una parte, reduciendo las dudas en estas mamografías difíciles, hay menos dudosas, y se está reduciendo mucho esa temible llamada en que le llaman a la señora, tiene que volver, que hay que repetir la prueba y que puede suponer unos días de bastante angustia. O sea que es uno de los terrenos en que se está utilizando. También se está utilizando en los nódulos pulmonares. ¿Les suena eso de me han visto una mancha en el pulmón? Pues eso puede ser muchas cosas, buenas y malas, y no siempre está claro, y a veces para aclararlo hacen falta pruebas incluso bastante agresivas. La inteligencia artificial está mejorando mucho esa discriminación y ya hay sistemas comerciales, de hecho, que ven estas cosas con más fiabilidad que un radiólogo. El distinguir aquellas manchas en las que hay que ir más a fondo. Otro tema que igual les sonará menos, pero ahora se está poniendo de moda últimamente las calcificaciones. Las arterias coronarias, que son las del corazón, se calcifican cuando se van poniendo viejas y un poco estrechas. Y esto ahora se está viendo cada vez más que tiene una relación con el riesgo de tener infartos. Y el problema es que las radiografías normales no ven esto. Hay que hacer un escáner y es complicado. En aquellas personas que gustaría hacer un screening, pues ya hay unos sistemas que con ecografía, saben ustedes, ultrasonidos, que es una cosa inocua y sencilla, combinados los ultrasonidos tradicionales, el radiólogo no ve calcio, pero la inteligencia artificial sí, y entonces es otro campo en el que se
está trabajando. En términos generales, todo esto hoy por hoy es un apoyo visual para el radiólogo. No le sustituyen, sino que le ayudan. Son como sistemas de aviso. Por ejemplo, imaginemos que un radiólogo tiene que ver varias docenas de mamografías en una sentada. Es muy difícil para el cerebro humano mantener la atención y que en la mamografía 62 uno esté tan atento como en la primera, ¿no? Y se le pueden escapar cosas. Entonces, estos sistemas lo que hacen es, la radiografía primero pasa por un sistema inteligente que enciende lucecitas. Entonces el radiólogo le viene y dice, cuidado, esta la tengo que mirar más despacio. Entonces eso se ha demostrado, y se han hecho pruebas, se ha demostrado que radiólogos ayudados por este sistema obtienen mejores resultados que solos. El problema es que también me he encontrado con algún trabajo donde el sistema solo, sin el radiólogo, también obtenía mejores resultados, pero este es otro asunto al que luego mencionaré algo. Bien, estas ayudas, los artefactos de movimiento es otra cosa que se está viendo. Si ustedes le han hecho una radiografía les han dicho que estén quietos, pero si les han hecho una resonancia les han dicho que estén quietos bastante tiempo, porque si no aquello sale muy borroso. Entonces se están incorporando a las máquinas estas sistemas de inteligencia artificial que no sé lo que ven, saben distinguir las diferentes posiciones que adopta uno en el movimiento, incorporarlas a una posición única, y al final te dan una placa, una radiografía que es como si no te hubieras movido. O sea que es una ayuda que parece útil. Otra cosa es los no radiólogos, porque aquí en Vitoria estamos mal acostumbrados. Uno va a urgencias y le hace una radiografía y la ve a alguien que entiende. Y si es complicada, hay un radiólogo de guardia que le echa un vistazo y que hace un informe. Eso no pasa en todos los hospitales, y entonces se están incorporando sistemas en los que el chavalito residente que le toca de guardia esa noche, pues se encuentra con una radiografía complicada y un sistema de inteligencia artificial le da muy buena información. Esto está estudiado, de hecho, y han visto que funciona casi tan bien como si estuviera el radiólogo profesional allí presente. O sea que es un avance. Y luego se está yendo hacia los sistemas de integración, que es incorporar la radiografía, más las previas, más datos clínicos, analíticas y más cosas. Y entonces con todo eso que el programa acabe dando, digamos, un diagnóstico, unas orientaciones de manejo clínico. Dicen que estos sistemas están ya en un horizonte próximo, este tipo de sistemas integrados. ¿Se imaginan ustedes que hay radiólogos que se sienten un poco amenazados por todas estas cosas, en su identidad profesional, en su autonomía? En general, sí aceptan que su especialidad va a cambiar, pero de momento tienen un copiloto que les ayuda, no un piloto sustitutivo. Pero no me resisto a citar, porque lo he oído recientemente a un experto americano que ha dicho: deberíamos ya acabar con el MIR de radiología, porque a estos chicos y chicas que les estamos formando ahora, dentro de pocos años van a estar sin trabajo. Ya no van a ser ellos los que interpreten la radiología. No lo sé, no sé si eso es cierto o no, pero bien, bueno, les he dado una idea sobre la especialidad en la que más se usa. Pasamos a otra también muy visual, que es la oftalmología. Es muy visual y esto no es un juego de palabras. Si ustedes van al oftalmólogo, les mira con esas maquinitas por el ojo. Se mira directamente, pero muchas veces también se filma o se proyecta en pantalla, que hoy en día ya casi todo suele ser así. Y entonces
Como en todo, aquí también hay cosas que los oftalmólogos empiezan a ver peor que los sistemas inteligentes. Una cosa, por ejemplo, la retinopatía diabética. ¿Les suena? Es una enfermedad frecuente que afecta a las arterias de varias partes del organismo y también a las arterias de la vista. En el fondo del ojo, sobre la retina, hay una red arterial que es la que alimenta a la retina. Y entonces la tercera parte de los diabéticos tienen algún problema en esas arterias y un 7% aproximadamente llegan a la ceguera debido a eso. Los oftalmólogos lo estudian, tratan de predecir, porque se puede hacer cosas con tratamientos específicos en aquellas personas que tienen alto riesgo de ceguera, pero son interpretaciones sutiles y con mucha carga de trabajo. En este caso, ha habido un estudio en el que a 50 oftalmólogos les han dado 100.000 retinas, fotos de retina, y unos meses para que las vayan estudiando, de retinas de diabéticos y vayan contando cuál es su impresión sobre el riesgo visual que tienen esas personas. Y a la vez les han dado esas 100.000 retinas a un sistema inteligente que ha ido aprendiendo con los oftalmólogos. Y al final resulta que es al menos tan bueno como ellos a la hora de predecir si esa persona tiene un alto riesgo visual. Lo cual me hace pensar que es posible que llegue un día en el que vayamos al centro de salud, los diabéticos vayan, miren a una maquinita inteligente que decida cómo está la situación y sea ella la que decida si tiene que ir al oftalmólogo a hacer más cosas o aquello va bien y no hay que tocarlo más. Es posible que acabemos en eso. Menciono solo de pasada la degeneración macular, que es una cosa que nos pasa de mayores, la enfermedad, que es una degeneración de la edad, en la que la mácula es la zona de la retina que tiene la visión más precisa, y es esa la que empieza a degenerar y se pierde mucha vista. Es otro campo en el que los sistemas inteligentes empiezan a poder anticipar las cosas mejor que los oftalmólogos. Otro asunto es el glaucoma, saben ustedes, ese aumento de tensión ocular. Dado el número de personas que hay aquí, 2 o 3 por lo menos tienen que tener glaucoma, porque la estadística en las poblaciones siempre se cumple. Entonces, es difícil decidir quién le basta con un tratamiento, unas gotas, quién requiere una intervención, o incluso quién, hágase lo que se haga, se va a quedar ciego. Parece ser, se tiene la impresión de que hay personas con glaucoma que se van a quedar ciegos, hágase lo que se haga. Entonces, este terreno está menos trabajado, pero están en ello, están desarrollando sistemas que incorporan la visión del ojo en visiones sucesivas, estudio genético, familiar, estilo de vida y tal, y con eso hacen una predicción de evolución, que en algunos casos, en algún esto que he leído, el sistema les decía, esta persona se va a quedar ciega. Y claro, eso es algo que, se supone que vivimos en una cultura en la que queremos que nos digan esas cosas, que tengamos la información, por dura que sea, de cuál es nuestro futuro y que nos digan, bueno, prepárate para tu ceguera, que es inevitable. Bien, pero eso este es otro asunto. Y luego está este es un concepto que lo incluyo aquí porque es donde más ha trabajado, pero que es más general. La retina está considerada como una ventana a varios aspectos de nuestra salud. Por una parte les he dicho que se ven ahí arterias, pero claro, arterias hay ahí y en todo el organismo. Entonces pudiera ser que esas arterias nos den una pista de cómo están las otras, las que nos dan los ictus, los infartos. Y por otra parte, la retina en realidad es tejido cerebral,
proyectado hacia adelante. Y entonces también pudiera ser que el tejido de la retina nos dé información sobre cómo está nuestro cerebro. En esta ocasión es un trabajo que me ha parecido fascinante. Al sistema no le dan unas imágenes y le dicen, este tiene glaucoma, este... No. Le dan uno, el que está leyendo ya se está acercando a los 2 millones de retinas humanas normales estudiadas. Y las estudia con un aprendizaje autosupervisado. Él va aprendiendo lo que ve. Y al final se hace una idea, iba a decir personal, pero no está bien aplicada la palabra, se hace una idea de cómo es una retina humana. Y eso es lo que llaman el modelo fundacional. Ya tiene su modelo. La retina humana es así. Y entonces, una vez que ya ha aprendido eso, le enseñan, por ejemplo, a ver, estas retinas, muchas menos, estos han tenido un infarto de miocardio, estas no. ¿Ves diferencias? Pues las ven. El oftalmólogo no, pero esta máquina las ve. Su modelo fundacional es suficientemente sutil como para ver esas cosas. O estos han tenido o tienen la enfermedad de Parkinson, estos no, pues lo ve. Y empiezan a predecir, por ejemplo, el Parkinson con algunos años de anticipación. O empiezan a avisar, este señor no ha tenido todavía un infarto, pues tiene altísimo riesgo de tenerlo, porque los que tienen retinas así tienen infartos. Y esto nos, por ejemplo, una cosa que distingue, que eso asombraba a los oftalmólogos, distingue si es un hombre o una mujer. Ningún oftalmólogo puede hacer eso, da una retina y tal, son iguales, pues no. Este sistema sabe si es una retina de un hombre o de una mujer. El problema es que no se sabe por qué. Es decir, los oftalmólogos allí no ven nada y no saben qué ve el sistema. Y ese es un asunto del que se ha hablado mucho también, el que se utiliza a veces la expresión la caja negra, que estos sistemas son como una caja negra que tienen su mecanismo interior que no sabemos cómo funcionan, pero sabemos que funcionan porque aciertan. Y entonces es una cosa que algunos eticistas están poniendo muchas pegas a todo esto, en el sentido de que para tomar decisiones que afecten a una persona, esa persona tiene derecho a saber cuál ha sido el razonamiento, cuál ha sido la fundamentación científica para que se tomen esas decisiones. Y resulta que aquí no sabemos. Eso es una caja negra. Está pasando sin que lo entendamos y no se le puede preguntar. Entonces, bien, dejo eso ahí, pero ya ven ustedes cómo está avanzando el asunto. Bien, otra especialidad visual, que es la dermatología, la piel. Se trabaja mucho en la detección precoz del cáncer de piel. Han ustedes hablar del melanoma, ¿no? el más grave cáncer de piel, que suelen ser pigmentados, es decir, manchas en la piel que o salen de nuevo o son manchas que uno tiene y que de repente cambian y cambian de carácter. Es importante detectar esto pronto porque si se coge enseguida, cuando es muy localizado, generalmente la cosa va bien, pero si se ha extendido, en 5 años el 70% de los que lo tienen están muertos, o sea que esto es importante. Yo recuerdo haber leído hace ya algunos años en uno de esos libros de consejos para vida sana, que una vez al año deberíamos coger a una persona de confianza para que nos examine nuestra piel centímetro a centímetro. Tendrá que ser de mucha confianza, desde luego. Y vaya sabiendo qué manchas tenemos, incluso ahora con los móviles fotografiándolas, ver si cambian. Esto evidentemente lo hace mucho mejor un dermatólogo, pero ustedes ya saben que no siempre es fácil tener cita con el dermatólogo y menos para que me mire, sin más, sin tener un problema, ¿no? Y además los dermatólogos reconocen que no son muy buenos distinguiendo
la malignidad de estas lesiones. Y entonces la inteligencia artificial puede examinar la piel, la foto digital de la piel, píxel a píxel, mirar miles de manchas de piel y aprender. De hecho, esto se está haciendo, y estas son las iniciales inglesas de una cosa que llaman la Colaboración Internacional de Imágenes de la Piel, que tiene ya muchísimas fotografías analizadas de lesiones cutáneas, benignas y malignas, y es como una especie de escuela a la que van a aprender todos estos sistemas que se están haciendo de inteligencia artificial. Es open source, que llaman, está abierto, y entonces los sistemas van allí y aprenden cómo a distinguir una cosa de otra. Cada vez dicen que los sistemas lo van aprendiendo mejor, cada vez son más fiables, incluso han descubierto, bueno, ya se tenía una idea, pero algo que me ha hecho gracia, y es que una lesión puede ser, pues no tiene tan mala pinta, pero que el sistema mira todas las demás manchas del cuerpo de esa persona y dice, ya, pero comparada con las otras, esto es un patito feo, es bastante más feo que las otras, cuidado con esta, biopsiarla, mirarla. Bueno, es una manera de hacerlo. Se llegará un día en el que entraremos una vez al año en una cabina iluminada, llena de cámaras, nos desnudaremos, nos fotografiará toda la piel, incluso nos pedirá que adoptemos posturas innobles para no perder ningún centímetro, y hará un mapa que periódicamente se irá renovando de nuestra piel para detectar precozmente cualquier cosa. Pues no lo sé. Y una cosa más de la piel, de lo que sí se habla es de la teledermatología, que llevaremos un móvil con una aplicación inteligente, y el dermatólogo nos dirá, a ver, estas dos manchas, cada 6 meses abre la aplicación, enséñasela, y esa aplicación deducirá cómo va aquello y estará comunicada con el sistema central de Osakidetza y nos llegará una citación para el dermatólogo si le ha parecido que no está muy bien. Bueno, pues es otro posible futuro. Bien, una especialidad más, que es la cardiología. A todos ustedes les han hecho alguna vez algún electrocardiograma. Eso es es la primera prueba que se hace para ver cómo funciona el corazón. Los médicos solemos ver algo en esas rayitas, los cardiólogos ven mucho más, y la inteligencia artificial también se intenta colar en este terreno. En las máquinas de electrocardiografía desde hace años ya tienen, a veces, algunas de ellas, sale con un pequeño informe de lo que ven allí. Si me permiten una anécdota personal, cuando yo me jubilé, mi médico de familia me dijo que en su protocolo le faltaba mi electrocardiograma, y entonces un atardecer me lo hicieron, y la máquina dijo que estaba teniendo un infarto. Entonces yo le decía al oye, pero mírame, o sea, yo no estoy teniendo un infarto. Oye, insistía en que fuera a urgencias y yo me resistía, entre otras cosas porque enseguida había un concierto de flauta que es mi instrumento y no me lo quería perder, y entonces llegué a un acuerdo con él en que bueno, iría a la mañana siguiente a donde un amigo cardiólogo. No le gustó nada, pero bueno, accedió. El cardiólogo me lo explicó, claro, es que tú eres un tipo alto, delgado, desgarbado, con un corazón que llaman en gota, y esto hace que este trazado tenga y por eso la máquina se equivoca. Dicen que ya hay sistemas de inteligencia artificial que no se equivocan en eso, es decir, que le dan mi electro y lo dicen, ¿esto qué? Es un señor alto, delgado y esgalichado, ¿verdad? Pues sí, pues eso. Este es el electro típico normal, o sea que esto se va a mejorar. Comento así
solo porque es frecuente, la fibrilación auricular. Le suena una arritmia que puede dar embolias y puede dar ictus, asunto complicado, y supongo que aquí habrá alguno que estará tomando Sintrón o ese tipo de anticoagulantes para evitar esto. Entonces, hay personas que tienen lo que se llama fibrilación auricular paroxística, o sea que cuando uno les ve no lo tienen y de repente hay momentos en que se dispara y luego se para, y en ese momento puede estar el peligro, y el médico, y eso me ha pasado a mí, pues no lo sospecha. Yo al final me ponía muy pelmazo y los cardiólogos me decían que ya está bien, oye, que no hay nada, pero no me fiaba de que no estuviera ante un caso así, ¿no? Acabo de ver que hay un sistema de inteligencia artificial que ve el electrocardiograma normal y analiza cosas que un cardiólogo no puede ver, de décimas de milímetro de diferencia de esto y del otro, y anuncia con mucha probabilidad: esta persona probablemente tiene episodios de taquicardia paroxística, o sea que se está mejorando ahí. Claro que esto ahora se está llegando a otros sistemas que son los del control a distancia, es decir, llevar un reloj o llevar otros sistemas en los cuales uno está, digamos, su corazón está bajo control continuo, o sea que sería más sencillo. Y luego dicen que va a llegar algo que a mí me hubiera gustado, la auscultación. Hombre, yo como neurólogo no necesitaba auscultar tanto, porque aunque a veces nos parezca que tenemos dentro de la cabeza un torbellino ruidoso, eso no mete ruido, no se puede auscultar. El corazón sí. Entonces, yo no tenía demasiado buen oído, me parecía a mí, pero iba siempre a los cardiólogos cuando había alguna cosa rara. Entonces dicen que ya hay unos sistemas que, claro, analizar un sonido, que es lo que se oye, el ruido normal del corazón más los soplos que puedas haber añadidos, medido con la precisión de la frecuencia, de la duración en milisegundos, que todo eso permite mucha más información que la que el más educado de los cardiólogos pueda tener. O sea que es posible que un día vayamos a la consulta del cardiólogo y en vez de hacer ese ritual tan bonito de ponerse el fonendoscopio, ponerlo en el corazón, cerrar los ojos para concentrarse, pues lo que hará es nos pegará aquí una cosa y se sentará delante de una pantalla que le dará mucha más información de la que él podría obtener simplemente con su oído. Igual va a ser una pena que desaparezca esa imagen tan tradicional del médico con su bata blanca y su fonendo al cuello, pero bueno, es así. Bien, esto era lo más fácil. Ahora entro en algo un poco más árido, a ver si lo hago rapidito, que es lo que se llama la medicina personalizada. Esto seguro que les suena, es lo que se lleva ahora. Ya no van a ser los tratamientos a todos lo mismo, sino que analizando a cada persona en detalle se podrá saber cuál de las posibles medicinas es la que le corresponde, a qué dosis, qué efectos secundarios específicos de esa persona se pueden esperar. Todo ese asunto está ahora muy en candelero, y no solo por inteligencia artificial, sino que es... Pero también aquí la inteligencia artificial está entrando en esta medicina personalizada. Nuestra salud depende de esas cosas, los genes, nuestra conducta a lo largo de la vida y el medio y sus agresiones. Entonces se empieza a conseguir la genómica. Sobre todo se está estudiando la parte de los genes, ¿no? La genómica, que es lo que estudia eso, está permitiendo conseguir, por ejemplo, el predecir la susceptibilidad. Esta persona tiene un alto riesgo de tal cosa. Igual han oído hablar de aquella actriz de cine que tenía una variante genética que le hacía muy
susceptible al cáncer de mama y se operó las 2 mamas estando sana. Bueno, ese tipo de cosas es lo que están llegando. Por ejemplo, dejar de reaccionar cuando llegan las cosas y anticiparse con la prevención es otra cosa que se espera de la medicina personalizada. La prescripción, como les decía, más efectiva, evitar efectos secundarios que se pueden anticipar en algunas personas, y eso de la prueba y error, vamos a darle esto y a ver si funciona, pues no, ahora vamos a probar un otro, que todo eso se podrá reducir mucho. Un factor importante en todo esto es que, claro, el genoma humano, cuando se hizo, que se tardó 10 años y costó 3.000 millones de dólares, y ahora se puede hacer un genoma humano en 5 horas por unos cientos de euros. Es decir, esto ha progresado de una manera asombrosa. Y, claro, esto me mete en un campo que es muy complicado. Yo leer a los expertos en genética es algo que yo he llegado tarde, yo ya no puedo realmente entenderles, pero para que se hagan una idea básica, los niveles de estudio es, por una parte, la genómica, que es estudiar el ADN, el ácido desoxirribonucleico, los genes, es decir, los genes, compararlos con secuencias de referencia que están todas almacenadas, y aquí hay 2 conceptos que les tienen que sonar. Uno son las mutaciones. Hay ciertas mutaciones en el genoma que condicionan necesariamente una enfermedad. Y luego están, quizá les suene menos, los polimorfismos. Es decir, todos tenemos genes casi iguales, pero no del todo iguales. Pequeñas diferencias que no nos ponen enfermos, simplemente somos distintos. Pero que es lo que se está estudiando. La conjunción de ciertos polimorfismos es lo que nos hace, nos individualiza con respecto a la sanidad, a las medicinas, a nuestra reacción, a la forma como enfermamos y todo eso. Entonces, este es un tema que se está estudiando mucho. Las nanopartículas, no, esto me he pasado perdone, ¿qué he hecho yo aquí? Eso es, la transcriptómica es los genes se activan y esto seguro que les suena después de la pandemia, envían el ácido ribonucleico a la célula para sintetizar proteínas. Todas las vacunas que nos han puesto de la COVID eran de ácido ribonucleico. Entonces, analizar los ácidos ribonucleicos es otra manera de ver exactamente cómo está reaccionando esa persona, qué genes se están activando ante una situación determinada. Y la última es la proteómica, que ya estudia directamente las proteínas que se están sintetizando en las células. Todo esto, se pueden imaginar, implica un manejo de cantidades ingentes de información, de material, que son totalmente inabarcables para la mente humana. O sea que eso está muy indicado para la inteligencia artificial. Como curiosidad, la FDA, que es esa entidad americana de sanidad, todos los años, en los últimos años, está haciendo un concurso que presenta un asunto genómico complicadísimo, y entonces los equipos que están desarrollando este tipo de programas de inteligencia artificial compiten a ver cuál de los programas lo ve mejor, lo analiza mejor, obtienen más información de ello y se declara un ganador todos los años. Y dicen que cada año lo están haciendo mejor, o sea, todo esto está progresando. Bien. Voy a saltarme una cosa, que son unas palabras muy raras, y me voy a algo más fácil, que son los portables, algunos llaman. Es una palabra quizá difícil de pronunciar, wearables, y difícil de traducir. Portables son cosas que uno lleva encima o lleva puestas, ¿no? De hecho,
debe ser difícil de escribir porque esta palabra ha aparecido una vez en esta pantalla, en este ciclo, y mal escrita. Y yo, como soy un poco quisquilloso, pues la he querido escribir bien. Bien, así se escribe. Bueno, yo llevo un móvil que se empeña en decirme lo que ando, cuántas calorías gasto, qué bien voy, y esas cosas no le hago ni caso, pero ahí está. Pero se dice que en un futuro no lejano estaremos muy conectados a sistemas, y he leído algunos casos que me han gustado, por ejemplo, como neurólogo. Ustedes saben que el Parkinson enlentece mucho los movimientos. Para cuando uno nota eso, ya ha perdido un 70% de esas células que se están muriendo y que causan la enfermedad, pero no se entera hasta que ya ha llegado a ese, le queda solo el 30%. Pues han hecho un estudio en el cual a muchas personas les ponían un reloj de estos inteligentes que captaba el movimiento, y entonces estaba conectado a un sistema de inteligencia artificial que analizaba los movimientos de las personas. Y ese sistema ha detectado un grupo de personas que se movían diferente, que tenían un movimiento distinto, más lento. Han ido donde ellas y no, a mí no me pasa nada, yo me muevo como siempre. Y les están siguiendo y están empezando a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Es decir, este sistema puede analizar el movimiento de una manera que antes de que ya dé una clínica evidente, cuando ya se están perdiendo las células, pero no lo sabe ni el que las pierde, el sistema lo puede analizar. Me ha parecido algo interesante. Por ejemplo, se está utilizando también en el control de la diabetes. No eso de pincharse el dedo y a ver cuánta insulina me pongo, no. Llevar un sistema incorporado que tiene como dos mini agujitas, una está en contacto con el medio interno y sabe cómo está la glucosa, y la otra con una bombita de insulina, y todas esas con el móvil, con una aplicación inteligente, y entonces mirando cómo está aquello, le echa los chutes de insulina y la mantiene pues casi como si su páncreas, que es el que segrega la insulina, funcionara casi normal, ¿no? Esto se está haciendo y se está viendo que tiene efecto, es decir, que esas personas sí evolucionan mejor que las que hacen el sistema clásico de cada varias horas me mido y me meto la insulina. Entonces, también se ha dicho, como les he comentado, que llevaremos algo, en vez de la tarjeta sanitaria, algo mucho más complejo, que nos analizará muchas cosas y que estará conectado a un sistema. Pero hay como imaginación, hay mucha. He leído autores que dicen, no, dentro de un tiempo a todo niño recién nacido le colocarán subcutáneamente un sensor. Ese sensor, al estar dentro de la parte líquida, por decir así, del organismo, tendrá información de todo su análisis de sangre, de sus hormonas si suben y bajan, de sus movimientos, su respiración, los latidos cardíacos, todo estará ahí estudiado continuamente. Y eso se enviará o estará en contacto con un sujeto virtual, es decir, Osakidetza tendrá en el aire, en la nube, un sujeto con mi nombre y apellidos, un avatar que llaman ahora, que contendrá todo mi genoma, todas mis propensiones, toda mi historia personal, y estará recibiendo continuamente información de todo lo que está pasando en mi organismo. O sea, seremos una especie de experimento ambulante continuo. Y bueno, pues no lo sé. Yo no sé si esto es algo fantástico o es una versión casi terrorífica, porque claro, estos sistemas que miden, que estará a millones de personas y analizan, me podrán decir, no, la gente como tú, con estas características, estudiaba a 17 millones como tú, y si no tienes un accidente o una
infección inesperada, tú te mueres a los 78 de un infarto. Y vale, pues el hado de los griegos parece que va a volver con un pequeño chip que nos van a meter debajo de la piel. Bueno, voy acercándome al final, porque de esto tengo que hablar, claro. En este ciclo hubo una persona que dijo que todo el mundo de la informática se divide en dos fases. La primera hasta noviembre de 2022 y la segunda desde entonces, que es cuando salió este famoso, el ChatGPT, el transformador reentrenado generativo. Aquí hizo algunas demostraciones uno de los ponentes que nos dejó un poco anonadados, la verdad. Entonces, este aparato está entrenado leyendo prácticamente todo lo que los seres humanos hemos escrito, hemos pintado, hemos esculpido, está todo allí, ¿no? Y en este momento se habla con él a través de teclado, pero ya se va avanzando a que sea una conversación verbal. Yo no he accedido al sistema, me he resistido de momento y espero que no, para mí ya es tarde, pero reconozco que he leído mucho sobre, y de hecho documentos producidos por esta máquina, y estoy, bueno, pues muy asombrado y casi asustado, ¿no? Porque sabe mucho más de lo que yo he sabido nunca, eso está muy claro. Se han hecho pruebas de qué tal haría el examen de Mir y sacaría una de las mejores plazas. O sea que es así. Si se le pregunta algo que tiene una respuesta firme, la contesta bien seguro. Y si se le pregunta algo que tiene, bueno, cosas que tienen varias posibles respuestas, es cuando se pone más interesante, porque explica las diversas posibilidades, indica cuál parece más probable, fundamenta, razona por qué, aporta la evidencia científica de por qué está diciendo eso. Habrán oído hablar de que algunas veces este sistema tiene alucinaciones. Hay autores que no les gusta eso, dicen, alucinación, eso es antropomorfizar al sistema. No. Una máquina tiene averías, una máquina tiene desperfectos, no tiene alucinaciones, eso tenemos solo nosotros. Bien, pero también he visto una prueba con el ChatGPT en el cual, en efecto, hizo un comentario dudoso o discutible, se lo volvieron a pasar, míratelo otra vez, y lo volvió a analizar y matizó mucho, y sí, esto más bien tal. Quiero decir que hasta se sabe corregir a sí mismo. ¿Se está utilizando en medicina? Bueno, se empieza. Una cosa son por ejemplo, las notas médicas. Les he hablado antes de mi paso del escribir al teclado. Pues ahora dicen que va a haber un tercer paso, y es que uno está en la entrevista con el paciente en la consulta y el ChatGPT la está oyendo. Y cuando se va el paciente le dicen, escribe la historia. Y dicen que escribe un resumen impecable de todo lo que se ha dicho, y además en un formato muy utilizable desde el punto de vista informático. Es decir, quita todo ese trabajo, lo cual, bueno, pues puede estar bien. Quizá los que más me han impresionado son los ejemplos de consulta médica. Porque, claro, uno en la vida profesional le enseñan que hay que desarrollar esa habilidad que todavía se llama juicio clínico, de valorar lo que te están contando, colocar los datos dentro de un contexto de los conocimientos médicos, recordar los experimentos, la ciencia en la que todos te puedes basar, pedir las pruebas adecuadas y tal. Y resulta que el ChatGPT es muy bueno haciendo esto. Hace unos diagnósticos estupendos. Si se te olvida preguntarle algo relevante, el ChatGPT lo pregunta, porque se te ha pasado, pero a él no. Y entonces
como digo, explica en qué basa su opinión. Realmente es las cosas que yo he visto, como digo, escritas, es muy espectacular. Claro, ir con eso tiene que ser como pasar consulta con el mejor catedrático, ¿no? Y no sé. Y dicen además que van a ir mejorando muy rápido estas cosas. O sea, de hecho, ya es la segunda versión del ChatGPT que ha superado en bastantes aspectos a la primera. Bueno, y está, como digo, empieza a haber sistemas relacionados o parcialmente conectados con este, que son los que hablan, los chatbots. Lo de chat es charlar en inglés, ¿no? Si ustedes han ido a urgencias, habrán visto que ahora les hacen ver un triaje. Generalmente una enfermera, enfermero, habla con ustedes a ver qué pasa y tal, y decide a qué sección de urgencias tiene que ir. Pues esto lo empiezan a hacer sistemas inteligentes y dicen que no lo hacen peor que los humanos. Es decir, que probablemente llegará un día en que iremos a urgencias de Txagorritxu y no será un robot, sino, creo yo, sino probablemente una pantalla con un rostro atractivo de una enfermera que nos empezará a preguntar cosas, contestaremos, nos hará todas las preguntas para situar el problema y al final hará un informe y ya decidirá, esto le paso al doctor tal, que nos recibirá con todo escrito, todo bien puesto, sugerencia de qué pruebas hay que hacer. Parece que eso va a venir. Bien, y más se habla en psiquiatría, que se podría dar un paso más incluso, porque hay personas a las que les vendría bien de vez en cuando pues una charlita breve de apoyo, ¿no? Bueno, yo tengo mis días también, no sé, creo. Pero claro, los psiquiatras y psicólogos están muy ocupados. Entonces, ha habido en Estados Unidos un incidente interesante, y es que había una aplicación en la que uno paga y se comunica por teclado con una persona concreta, con su nombre, personas que tienen problemas, lo que sea, en su vida normal, y entonces para consultar dificultades, salir de momentos de apuro y tal, es un sistema que, bueno, que funciona como una especie de teléfono de la esperanza, pero un poco así más tecnificado. Y entonces recientemente se les ocurrió a clientes nuevos que eso lo hiciera un sistema inteligente, no una persona. Y la cosa iba muy bien. Es decir, esos sistemas mantenían unas conversaciones muy buenas, pero hubo una filtración y se enteraron. Y esas personas se sintieron profundamente traicionadas de saber que estaban hablando con una máquina. Aquí los especialistas en ética son tajantes. Tenemos derecho a que no nos engañen. Tenemos derecho a saber si estamos hablando con un ser humano real o con una máquina. Eso insisten mucho y, de hecho, en las normas que está preparando la Unión Europea también incluyen ese tipo de condicionamiento. Bueno, yo en algún aspecto quizá no estoy tan seguro, porque hay sistemas que empiezan a utilizarse ya, por ejemplo, en residencias de ancianos, como una especie de compañía para los ancianos. Y entonces, lo mismo que uno puede llevar, hay aplicaciones que uno lleva en el móvil con diferentes tipos de música para según qué momentos. Música para momentos que uno está más apagado, o que quiere dormirse, o que quiere estimularse. Y entonces, no veo por qué no sería posible llevar un chatbot en el bolsillo con el que pueda mantener una conversación inteligente, estimulante, sabiendo que es una máquina, pero que me va a responder con brillantez, con ánimo. Bueno, no lo veo como una aberración. No sé, igual estaré equivocado. Bien. En todo caso, se insiste en que estos sistemas son una mera herramienta que el sanitario utilizará en su actividad, pero que no le va a sustituir al sanitario. Hay facultades de medicina que están
intentando bregar con este asunto y por lo que leo están un poco desconcertados. Porque claro, el modelo de enseñanza de medicina se complica mucho, yo creo, si el estudiante desde el primer año tiene un chatbot que se sabe toda la medicina. Y luego los médicos hemos sido educados en tener que ir aprendiendo toda nuestra vida profesional, pero ¿cómo se compagina esto con el hecho de que cualquier pregunta puede ser contestada de manera inmediata y fiable? Pues bueno, es todo un asunto que se está manejando, ¿verdad? Otra posibilidad es la utilización individual, es decir, ¿para qué voy a ir yo al intermediario, que es el sanitario, si tengo en el bolsillo un sistema que sabe más que nadie de medicina? Cuando apareció Google, los médicos empezamos a ver que ciertos pacientes venían muy leídos a la consulta, ¿no? Y nos ponía un poco nerviosos, no lo voy a negar. Pero bueno, aquello no era tan fácil de entender quizá. ChatGPT es buenísimo dando explicaciones. He leído una que le dijeron que explique primero a un estudiante de instituto y luego a un neurólogo qué es eso de la insuficiencia déficit dopaminérgico gangliobasal parkinsoniano. Y lo explicó de una manera, yo siempre he presumido que explico bien cosas un poco así, pero me parece que lo hacía mejor que yo. Es decir, dos explicaciones preciosas. Entonces, bueno, ahí está ese asunto. No creo, aunque no sé, se convertirán las consultas en un diálogo a tres bandas con el paciente, el médico y ChatGPT, que estará allí oyendo, opinando, aportando. No lo sé, supongo que no. Bueno, y voy terminando. Es el tema de la responsabilidad. ¿Quién es responsable de los posibles errores que cometan estos sistemas? Igual han oído hablar ustedes, ha comentado mucho el caso de un joven belga que le preguntó, yo creo que tendría que tener problemas personales, le preguntó a ChatGPT, dada la situación del cambio climático, ¿qué es lo que yo como individuo puedo hacer para mejorarlo? Y la respuesta fue, el problema fundamental es la superpoblación del planeta. Lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio. Y se suicidó. Pues el chico se suicidó. Entonces, no hay a quien pedir responsabilidad. En Internet ha habido gente que ha fomentado el suicidio y sí se les ha llevado a juicio y se les ha condenado. Pero a ChatGPT, porque diga eso, pues no se sabe quién es el responsable, ¿no? Yo, de todos modos, creo que cuando un profesional de la salud use estos sistemas, seguirá siendo personalmente responsable de las decisiones que tome, de los consejos que dé. Yo creo que eso tendrá que seguir siendo así. Bien, entonces, igual les he dado, espero, una idea de qué se está haciendo, a dónde puede ir. Llego al final, viendo la edad media de los que estamos aquí, probablemente a nosotros esto no nos va a afectar mucho. Se dice que va a tardar, o sea, en notarse en la consulta, en el día a día sanitario, unos 20 años. En 20 años todavía no vamos a estar hablando con máquinas, no. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero bueno, hay quien ha calculado que va a eliminar hasta la tercera parte de las profesiones sanitarias, los empleos en sanidad. En general se piensa que no sustituirá a los clínicos en gran escala, sino que los clínicos se moverán hacia aspectos más de aptitud humana, como la empatía, la persuasión, la visión de conjunto. Quizá los que pierdan su empleo sean los que se resistan a utilizar esto. Esto habrá que usarlo. E incluso se ha dicho que llegará un día en el que
a un sanitario que no utilice esto, por principio, pongamos, se le podrá acusar de prestar una atención sanitaria inadecuada, es decir, de negligencia profesional, por no usar algo que iba a mejorar su práctica sanitaria. Si ustedes tienen hijos, o más bien nietos, que están en época de elegir profesión, se dice que hoy en día tienen que plantearse elegir una profesión a prueba de inteligencia artificial, es decir, que no vaya a desaparecer dentro de poco. Y paradójicamente dicen que las profesiones más artísticas y creativas son las más amenazadas. Alguno de los que has hablado en este ciclo no parecía estar de acuerdo y hablaba del inimitable ingenio de la mente humana, pero yo tengo mis dudas. Esto es una cosa que arrastramos, este idealismo desde Platón, pero yo que soy más darwiniano, yo veo la mente humana como una herramienta seleccionada por la evolución para supervivencia y procreación, y que tiene grandes capacidades y que después de milenios de acumular cultura, pues quedamos bastante bien, pero que somos, bueno, es una herramienta muy imperfecta, muy manipulable, la psicología experimental lo dice, se nos engaña, se nos dirige con mucha facilidad, y entonces no veo por qué no vaya a ser superada funcionalmente, hasta en aspectos incluso artísticos, por otros sistemas inteligentes. Y bueno, a pesar de eso, yo había pensado terminar esta charla con un canto al ser humano, a la relación, a la empatía, y para fastidiármelo, no sé, el día 11 de este mes se ha publicado un trabajo que les comento, y es que han hecho un experimento con 20 personas que están entrenadas, esto se usa, a actuar como si tuvieran enfermedades determinadas. Se usa para exámenes, por ejemplo, de médicos, a ver si los médicos saben hacer bien la historia y enterarse de lo que tienen. Entonces, esas personas han hecho, esas 20, 150 entrevistas por pantalla, simulando enfermedades diferentes de diversas especialidades, con 20 médicos de atención primaria y un sistema de inteligencia artificial educado para hacer ese tipo de trabajo. Resultado, los expertos que han analizado cómo ha funcionado la cosa concluyen que el sistema de inteligencia artificial era al menos tan bueno y muchas veces mejor que los médicos en hacer las preguntas correctas, razonar y llegar a los diagnósticos concretos. Pero lo que más me ha tumbado es que cuando les han preguntado a los sujetos por cómo había sido la relación, quién había resultado el más cercano, el más empático, pues ha sido el de la inteligencia artificial. He estado dándole vueltas para buscar por qué esto habrá sido así, que no es un sistema muy realista el de la pantalla, pero bueno, así está. O sea que ya ven ustedes, vienen cosas muy... no nos va a tocar a nosotros, pero vienen cosas que van a cambiar mucho la medicina, pero yo, permítanme aún así terminar demostrando que soy inevitablemente de la vieja escuela. Y entonces que en una situación tan cargada como es la de estar enfermo, cosa que yo he visto en tantas personas, pero yo también he estado en esa situación, o sea que sé de lo que hablo, uno quiere sin duda la mejor medicina y la inteligencia artificial va a ayudar a que sea la mejor medicina. Incluso va a liberar de funciones rutinarias a los sanitarios para dedicarse más pues, a ofrecer esa comprensión, esa empatía, esa confianza, incluso hasta ese buen humor. O sea que yo confío en que en medio de esta parafernalia algorítmica sigamos buscando
y sigamos encontrando una relación humana. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica intervención, ¿alguna pregunta por parte del público? Hola, quería preguntar, a ver, sé que en Miñano está habiendo ahora un experimento de alta tecnología junto con médicos catalanes, y como ha salido ahí la nanotecnología, lo que pregunto es si este proyecto que hay para intervenir en el cáncer de vejiga, cuando se pone la quimioterapia, que es a nivel de justo intervenir en el punto donde hay ese problema de salud, ¿eso es la alta tecnología o también tiene que ver en la investigación con lo que estamos hablando? Tiene en parte que ver. Sí, se ha dado cuenta que me he saltado esa zona porque me estaba alargando. Sí, porque ustedes saben que todas las células al final se relacionan con todo a través de su membrana, los llamados receptores de membrana. Es el que usa el virus de la COVID para entrar en ciertas células, aplicándose a un receptor de membrana. Entonces, con la inteligencia artificial que maneja también los datos, ayuda mucho a analizar la membrana de las células, en este caso malignas, ver exactamente cómo son, y más difícil todavía, diseñar otras moléculas que se adapten exactamente a esas membranas, a esas puertas de entrada. Y entonces cargan a esas sustancias con un producto específico, en este caso anticanceroso, y saben que van a ir y unirse como una llave a la cerradura solo a esas células. Es un sistema que está empezando, pero en el que la inteligencia artificial está funcionando mucho, sí. No conozco el caso catalán, pero vamos, es algo que está ahí. Sí. Bueno, están haciendo en Vitoria, Lo que pasa es que también intervienen médicos de aquí y médicos catalanes. Bien. Esto todavía no nos lo van a poner en Osakidetza, pero... Bueno, no ahora, pero sí, ya sí. tienen ese nivel de tecnología, ¿no? Muy bien. Buenas noches. Lo primero de todo, felicitar al doctor Diego por su exposición en un tema tan difícil y nos lo ha puesto muy claro. Mi pregunta va por si, con la incorporación de todas estas técnicas de exploración tan sofisticadas, no nos estamos olvidando de la exploración clínica. El médico, cuando llega al paciente, lo primero que tiene que hacer es darle la mano y ver si suda, si está dura o blanda o qué. Luego, identificarle el nombre, identificarse a sí mismo. Hay muchísimos médicos hoy en día que no llevan fluoroscopio porque les parece denigrante. Y antes de explorar a un paciente a ver si tiene, ya sabe lo que es la SEGE, le mandan una resonancia y no se han levantado de la silla. Bueno, y creo que estas buenas prácticas antiguas no deben desaparecer. Es un asunto que se ha comentado mucho en el mundo médico. Es cierto que yo aprendí todas esas sutilezas de la exploración neurológica, donde podía decir exactamente cuál de los cordones de la médula era el que estaba y en qué zona afectado. Y eso sin duda tiene mucho mérito, y yo quedaba muy bien ante mis residentes, pero claro, luego venía la resonancia y ya estaba. Entonces, hay un asunto que sí, es cierto que la exploración tradicional está bajando mucho, pero
supongo que eso es inevitable. He comentado el hecho de que antes los cardiólogos auscultan muy bien, pero cuando les traigan el aparato que ausculte mejor que ellos, pues ¿qué van a hacer? Pues dejar de auscultar. No sé, va a cambiar, va a cambiar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues con esto despedimos el ciclo sobre el tema de los futuros. Muchas gracias por su asistencia.